Hoy está en los estudios de la República.es en Guayaquil el abogado Abdalá Bucaram. Él es, como ustedes saben, el líder del hoy borrado del registro de partidos políticos, Partido Roldosista Ecuatoriano, el líder del PRE. ¿Cómo está, abogado Bucaram? Buenos días. Supe que usted, abogado Bucaram, andaba en una gira nacional. ¿Para qué? Si usted ya no tiene partido y ya no quieren que usted haga política. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de república.com. Sí, efectivamente he estado recorriendo el país, escuchando las voces de la ciudadanía en las diferentes provincias e intentando sensibilizar una posición que nos permita identificarnos con aquello que la ciudadanía demanda y que a veces el propio ejercicio de las funciones te desconecta un poco de aquello. Es realmente sorprendente las cosas que hemos podido ver en estos recorridos. Y el recorrido tiene un único interés, ¿no? El que estoy diciendo, receptar las preocupaciones de la ciudadanía. Y en el tema de la organización política, como usted sabe, Jorge, yo hace algunos meses había tomado la decisión de dejar la dirección nacional del PRE. Sin embargo, ante este acto abusivo de injusticia que hoy han cometido los empleados del Consejo Nacional Electoral, los empleados de Correa en el Consejo Nacional Electoral, decidí tomar la representación legal de la defensa porque creí que era lo correcto y lo que debía ser un hombre de bien. No abandonar una lucha histórica emprendida por mi padre hace muchos años y que en estos momentos de abandono total debía ser yo quien haga frente a este acto de injusticia. Sin embargo, sabíamos que quienes conforman actualmente el Consejo Nacional Electoral no son realmente una garantía de democracia en el país, sino que obedecen fielmente, como se demostró el día de ayer, lo que Rafael Correa les ordena, y han comenzado, como lo conversábamos extra micrófono, fuera de micrófonos, han comenzado a implementar la receta. Se decía hace algunos años que Rafael Correa iba a intentar ser reelegido de por vida en el cargo y él salió a desmentir y dijo que la reelección indefinida era corrupta y era una práctica corrupta de la partidocracia. Y le dijeron también al entonces candidato, ahora presidente de la República, que si era verdad que él buscaba instituir en el Ecuador la modalidad de un partido único y que iba a ir eliminando a los partidos políticos, y hoy comienza a cumplirlo también. Domingo Paredes lo que ha hecho es ahora obedecer las órdenes del correísmo y comenzar a eliminar partidos. Y es donde yo le pido al resto de organizaciones políticas que tengan mucho cuidado por lo que se viene. Lo que se viene es, en el próximo proceso, buscar seguir eliminando organizaciones políticas con el afán de que exista un solo partido en el Ecuador, una sola visión, y vivamos días similares a lo que está viviendo Venezuela. ¿Usted qué hará para evitarlo? Bueno, nosotros vamos primero, como buenos demócratas, a agotar todas las instancias que la ley presenta. Todavía existe el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sabemos que el Tribunal Contencioso Electoral difícilmente va a opinar diferente a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Ya vimos que en el tema de los Yasunidos, por ejemplo, la presidenta o la expresidenta del Tribunal Contencioso Electoral se atrevió a opinar diferente al Consejo Nacional Electoral y en 48 horas la votaron del cargo y nombraron a un nuevo presidente. Entonces sabemos que es muy difícil que el contencioso electoral cumpla con lo que dice la ley, y como lo decía la doctora Romo, que me antecedió en una entrevista, estamos actualmente viviendo un sistema en el que se obedece no a los hombres, sino a un solo hombre por encima de lo que ordena la ley. Estamos viviendo una falta de democracia y seguramente el Tribunal Contencioso Electoral tendrá temor de represalias en caso de que cumpla con lo que la ley le ordena y no cumpla con la voluntad y los caprichos de aquel individuo que actualmente nos gobierna. Sí, por eso mi pregunta era, dando por supuesto que el PRE ha sido extinguido, ¿qué hará usted? Bueno, voy a trabajar en la creación de un nuevo espacio. Quizás a veces este tipo de crisis sirven para salir fortalecido de las mismas. Un nuevo espacio, no integrarse a otro espacio ya existente. Una nueva organización política que busque realmente estar conformada con todos aquellos que quieran luchar por la libertad y la democracia
y ahora sí poder dejar de lado a aquellos que siempre combatí al interior de la organización, que nos hicieron mucho daño con su comportamiento y que fueron los responsables directos del resquebrajamiento o de la pérdida de espacios que actualmente venía sufriendo la organización política PRE. Yo creo que es una oportunidad de oro la que da Rafael Correa con sus empleados del Consejo Nacional Electoral al eliminar esta organización política, porque obliga a la creación de una nueva organización política para reclutar ahora sí a una nueva dirigencia que no tenga excusas para hacer política, que cree todo absolutamente nuevo y formar nuevos liderazgos sin los caudillismos, sin aquellos que entorpecían el trabajo porque querían siempre tener un pedazo del atajado o ¿Tiene sentido con un comportamiento poco ético? ¿Tiene sentido, abogado Bucaram, en esta época, precisamente en esta época, como usted dice, pues estamos avanzando cada vez más hacia el partido único, la autocracia, la concentración total del poder, la exclusión de cualquier voz disidente, buscar una nueva organización política en vez de fortalecer las ya existentes para tratar de darle algún volumen a la oposición? Bueno, está dentro de las posibilidades también. El hecho de tener una nueva organización política no quiere decir que no puedas formar parte de la unidad como lo entendió quienes buscan la libertad en Venezuela, más allá de orientación política. Entendieron que si no creaban la MUD iba a ser muy difícil contrarrestar todo el programa demagógico del chavismo y en el Ecuador del correísmo. Yo creo que Ecuador tiene que llegar a esos mismos niveles. Sin embargo, vemos que día a día el presidente intenta convencer al Ecuador que él tiene una hombría de bien y que no le tiene temor absolutamente a nada, cuando todos sabemos lo contrario. Por ejemplo, yo felicito públicamente la actitud del primer medio de comunicación, no periodista, primer medio de comunicación que decide ponerle un stop a las cadenas difamatorias de linchamiento mediático que ha emprendido el gobierno de todo ciudadano que se atreve a alzar la voz en su contra. Lo he vivido en carne propia, usted lo ha vivido en carne propia. Son capaces de difamar absolutamente a todo el mundo, son capaces de meterse hasta con criaturas con tal de cumplir sus objetivos, de difamar a una persona. Y por eso quiero felicitar públicamente a Ecuavisa por esa posición valiente que le dijo al gobierno: hasta aquí vamos a permitir que sigas difamando a seres humanos y que no les des la capacidad de respuesta, no vamos a pasar tus cadenas difamatorias. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, fue una actitud muy digna y muy valerosa la de Ecuavisa. El resultado fue que se retractó la SECON y terminó pidiendo disculpas a un gran periodista como lo es Alfonso Espinosa. Entonces yo creo que ese es el camino a seguir. Ecuador tiene que perder el miedo. Hoy se abren nuevos caminos que lo crea el propio correísmo. Y a lo mejor esos nuevos caminos en los que ellos buscan terminar lo poco de democracia que queda en el Ecuador terminan siendo la vía para que todos aquellos que queremos, que luchamos por la libertad y la democracia, terminemos unificándonos para rescatar al Ecuador de los días lamentables que estamos viviendo. Por eso, porque usted también menciona la importancia de la unificación, me sorprendió su anuncio de que formaría una nueva organización política, es decir, más fragmentación, cuando lo que se requiere es, y usted mencionó el ejemplo de Venezuela, una mesa de unidad, el unirse todos contra la autocracia, porque si no, la autocracia no solamente que persistirá, sino que continuará afianzándose. Abogado Bucaram, usted ya no está en la Asamblea Nacional, usted ya se resignó a que lo sacaron y se quedó afuera. No, yo estoy yendo todas las semanas a la Asamblea Nacional. Actualmente estamos en vacancia, pero hay una asamblea realmente absorbida por esta práctica que pasa en todas las instituciones del Estado. O sea, y aquí no solo es de criticar por criticar. El pueblo tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, a ver, por ejemplo, en el sector de la justicia, ¿qué juez se atrevería a fallar en contra del gobierno reconociendo derechos a un individuo X de la sociedad? Ninguno, porque sabe que el día siguiente lo votan. Mire lo que pasó con Mary Zamora. El presidente de la República salió a decir: cuidado, estamos volviendo al viejo país. Pero si él representa el viejo país, la conducta de Correa representa el viejo país, es exactamente la receta
que viene de Venezuela y que en su momento la practicaba en cuanto al manejo de la justicia Febres Cordero, a quien él tanto criticaba, pero que lamentablemente ya está quedando como un niño de pecho al lado de Rafael Correa en cuanto a la restricción de libertades y de imponer una visión única en el país. Yo creo que lamentablemente el presidente de la República gobierna con todos los resentimientos guardados de su infancia, con toda esa falta de amor que seguramente la evidencia cuando intenta destruir familias, cuando intenta destruir seres humanos y acabar con el debate y enriquecer aquel debate con visiones múltiples que tenemos los diferentes actores en el país, y eso lamentablemente está resquebrajando la democracia en el Ecuador, pero también está despertando un nuevo sentimiento en el pueblo. A eso iba, abogado Bucaram. Empezamos hablando de la gira nacional que usted está haciendo. ¿Usted en esta gira ha notado que hay ya un comienzo de cambio de tendencia, algo parecido a eso? Bueno, mire, lo que pasa es que poco a poco se ha ido cumpliendo todo aquello que quienes han opinado diferente a este gobierno lo venían diciendo desde un inicio. Muchos creímos en un inicio en las promesas que decía el candidato a presidente Rafael Correa, dentro de los cuales me incluyo, y tuve sendos debates públicos con usted defendiendo ciertas tesis, y tengo que reconocer que en muchas de ellas me equivoqué, pero no me arrepiento porque me equivoqué en buena lid creyendo que estaba haciendo lo correcto para el país, pero tengo que reconocer que en muchas de esas visiones usted tuvo la razón, Jorge, y creo que los hombres de bien debemos de reconocer aquellos puntos. Lamentablemente es lo real. Pero el pueblo se está dando cuenta. El pueblo se está dando cuenta que comienza a existir un estatismo total en el Ecuador, que el gobierno comienza a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores, ya no solo en las empresas privadas ni en las instituciones bancarias privadas como lo ha hecho a través del Código Monetario. Hoy ya comienza a meterle la mano al bolsillo a los trabajadores y a quitarle ilegalmente, a robarle, a ultrajarle las utilidades que los trabajadores año a año trabajan, y que por ley este propio gobierno modificó que los trabajadores sean parte de aquellas utilidades que generen las empresas producto del trabajo de estos. Y eso se comienza a sentir en la ciudadanía, se comienza a sentir cómo el gobierno comienza a imponer que el pueblo tiene que dejar de consumir gas y comenzar a consumir las cocinas de inducción. Tiene que endeudarse en cocinas de inducción, tiene que endeudarse en todo el equipamiento que esto demanda para poder implementarse en el país, y comienza a haber un resentimiento total y un nuevo grupo que podrían ser los decepcionados del correísmo, todos aquellos que en su momento confiaron que iba a haber más libertad, que realmente lo que se buscaba es equidad, igualdad, y que hoy comienzan a ver que el dinero del Estado se comienza a dividir y a repartir en la mano de unos pocos que el día de ayer pasaban hambre y que hoy fungen la función de multimillonarios o de nuevos ricos en el Ecuador. ¿Y usted siente que ese cambio de tendencia, que ese darse cuenta, para usar sus palabras, de la gente, bastará como para que el año 17 Correa pueda ser derrotado? Bueno, todo va a pasar en el estado de madurez que tenga la clase política en el Ecuador. Si realmente dejamos de lado las aspiraciones personales, si realmente dejamos de lado las visiones únicas, que es lo que criticamos en la otra tendencia de querer imponer una sola visión en el país, podemos rescatar al Ecuador y devolverle la libertad. Quizás enmendando los errores del pasado, porque no es que en el pasado todo era perfecto. Se cometieron muchos errores y la clase política abusó del poder político, y esa ha sido la mayor fortaleza de Correa, criticar el pasado, pero hoy Correa es el pasado, hoy Correa se comporta peor que ese pasado, y eso debe de llevarnos a la madurez, como lo vivió Chile, claro, en casos mucho más extremos, en el caso de Chile porque tuvieron que vivir una guerra civil prácticamente y una dictadura por parte de Pinochet, para entender que solo la unión del pueblo podía sacar adelante, la unión de la clase política que quería la libertad real después de haber llegado a vivir esos días. Y yo creo que en el Ecuador tiene que vivirse lo mismo. Hay que acabar con las visiones únicas, hay que acabar con las persecuciones políticas, hay que acabar con la satanización de las personas
y realmente entrar en un estado de madurez de la clase política que nos permita la unidad para poder, en función del país, rescatar al Ecuador y seguir mejorando, seguir haciendo obras en la parte social, pero sin esa prepotencia, sin esa arrogancia, sin esa persecución, sin ese odio, sin esos complejos, sin esos resentimientos que actualmente son política de Estado. Lamentablemente son política de Estado. Abogado Bucaram, gracias por haber estado hoy aquí en la República.es. Gracias a ustedes, Jorge, por la oportunidad. Gracias. El abogado Abdalá Bucaram y su exhortación. No se trata de volver al pasado, no. El pasado tuvo muchas imperfecciones. Se trata de avanzar hacia un futuro mejor, sin ni los errores del pasado, ni los terribles autoritarismos y excesos actuales.